antes de que pueda. A ver. Ujú. ¿Quién va a exponer, doctoras? ¿O yo voy a decir quién va a exponer? ¿O se han preparado en un orden? Sí, Sí, doctora, tenemos un en orden. orden. Ujú. Ah, ya. Entonces, a ver, las escuchamos. Ya. Buenas noches, doctora, buenas noches, colegas, buenas noches. Vamos a empezar con el primer seminario, que es el 15 de tobillo. Siguiente. Bueno, el esguince de tobillo es una lesión de los ligamentos del tobillo causada por un movimiento forzado que excede su rango normal, generando desde distensión hasta ruptura parcial o completa. Siguiente. Entonces, bueno, para hacer un recorderis vamos a hablar un poco de anatomía funcional. La articulación del tobillo está formada principalmente por tres huesos, que es la tibia, el peroné y el astrado, ¿no? Estos tres huesos van a funcionar como una bisagra altamente especializada para poder darle estabilidad. Siguiente. Bueno, en el complejo articular vamos a tener tres principales articulaciones complejos articulares, que son la articulación tibia estrabalina, el tablo curral, que sus principales movimientos que va a producir, bueno, sus lados van a permitir, perdón, la dorsiflexión y la flexión plantar. La articulación suboestragalina va a permitir movimientos más controlados como la inversión y la eversión, y la articulación tibio-peronea es la que le da estabilidad a la montaña, ¿no? Es más distal y es de tipo sindesmosis. Siguiente. Los medios de unión van a ser los ligamentos. Vamos a tener también una cápsula articular. Y dentro de los ligamentos vamos a tener ligamentos externos, de los cuales van a ser los ligamentos eh, colaterales, que van a estar el ligamento peroneo anterior, el ligamento peroneo posterior y el ligamento calcáneo peroneo. Y en los ligamentos colaterales, bueno, en ligamentos internos, ligamento colateral media, que va a ser conocido como ligamento deltoideo, que va a tener cuatro porciones. Una porción tibio-esternal anterior, una posterior, una porción tibio-calcánea y una porción tibio-navicular. Siguiente. Vamos a tener músculos que van a ser músculos estabilizadores para esta articulación. Entonces vamos a tener músculos de compartimiento lateral, los cuales van a ser los peroneos largos, el peroneo largo y el peroneo corto. Estos van a evitar la inversión excesiva. El compartimiento medial profundo, vamos a tener al tibial posterior, este va a dar soporte al arco medial y va a haber control de la pronación. En el compartimento posterior vamos a tener el tríceps dural, que está el gastrocnemio y el sóleo, que estos van a potenciar la flexión plantar, es importante para la marcha o para sentar. Y en los músculos anteriores tenemos el tibial anterior y los extensores, que potencian la flexión dorsal y es importante para la marcha. Siguiente. Bueno, para ver un poco del eje mecánico del tobillo, vamos a tener que va a haber un eje transversal, un eje longitudinal, eh, de la pierna y un eje longitudinal de pierna. En el eje transversal vamos a tener este eje va a pasar por debajo de los malleolos y va a permitir los movimientos de flexo-extensión que se realizan en el plano sagital. Es de color verde. En el eje longitudinal de la pierna, que va a ser vertical, y va a permitir los movimientos de aducción y abducción que se van a efectuar en el plano transversal. Y el eje longitudinal de pie es horizontal y va a permitir los movimientos de pronación y supinación en el plano sagital. Siguiente. Ya. Bueno, vamos a tener movimientos así de la articulación del tobillo, que van a ser la extensión, la flexión, la inversión y la versión, ¿no? Siguiente. Entonces, para la inversión vamos a tener, bueno,
bueno, vamos a hacerle donde el paciente pues, un decúbito ventral con los pies fuera de la camilla. Vamos a tomar de posición cero y vamos a pedirle pues que un movimiento que haga que la cara interna del calcáneo se aleje de la línea media del cuerpo. Entonces esto nos va a dar un ángulo que va pues, de cero a 35 grados. Eh, y bueno, en algunos como lo hago, indicar que va de 0 hasta 60 grados. Siguiente, siguiente, siguiente. Ya, con respecto a la eversión, aquí va a ser lo contrario. Igual se le pide al paciente que esté en el cúbito ventral, pie fuera de la camilla, ¿no? Y la posición cero. Y aquí el movimiento aleja la cara externa del calcáneo de la línea media del cuerpo, ¿no? Igual los ángulos van a ir en esta posición, va de 0 a 30 o hasta de 0 a 15, ¿no? Siguiente. Eh, ¿Por qué la inversión es el mecanismo más frecuente del esguince, ¿no? Vamos a tener que el tobillo se lesiona más cuando está en inversión, más en la flexión plantar, ¿no? En la flexión plantar, la parte más estrecha del astrágalo queda dentro de la mortaja, lo cual resulta en una menor estabilidad ósea, o sea, y aquí depende más de la estabilidad de los ligamentos. Y aquí el primero en fallar es el peroneo astragalino anterior. Entonces, para poder caminar, correr, saltar, nosotros apoyamos más el borde lateral del pie. Entonces, los ejemplos más clásicos de cuando se producen los tobillos son una pisada superficial irregular, caer de un salto, uso de tacones. Y entonces, también asociado a esto va a haber una respuesta muscular insuficiente de los peroneos, ¿no? Depende de la velocidad del movimiento. Este, el cuerpo sigue su peso hacia afuera, ¿no? Y se genera un vector de fuerza, pero en inversión. Y esto puede ser por una respuesta retardada de los peroneos. Siguiente. En el rol, bueno, el rol positivo y muscular y neuromuscular del tobillo, vamos a tener que la propiocepción es la capacidad de poder detectar la posición, el movimiento y la tensión articular, bueno, sin pensarlo, ¿no? Sin mirarlo, entre comillas. Entonces, aquí se basan receptores que son de ligamentos, que son mecanorreceptores, los músculos, mediante los hilos musculares y los tendones y los órganos de hueso. Entonces, toda esta información va a ir al sistema nervioso central para dar una respuesta automática. Y el control neuromuscular va a ser la respuesta automática del cuerpo ante un cambio de posición. Entonces va a haber una activación muscular rápida, va a haber coordinación y ajustes posturales, ¿no? Entonces esto se corrige en tiempo real para no producir alguna lesión. Pero en el esguince todo esto se ve afectado y en lo que resulta un tobillo inestable, un mayor riesgo de caídas y una inestabilidad crónica. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, mencionamos también que existen mecanismos de lesión para que se produzca el esguince de tobillo. En sí, el mecanismo base va a ser de forma indirecta, ¿no? En la cual se va a dar un movimiento forzado que va a extender el rango de movimiento normal del tobillo y esto va a generar una distensión de los ligamentos, ¿no? Entonces, la más común, como ya se ha mencionado, es la inversión con flexión plantar. Esto lo que va a afectar primero es el ligamento peroneo astragalino anterior y si es que esta posición o este movimiento forzado se mantiene o se extiende, ya luego va a afectar lo que es el ligamento peroneo calcáneo y posterior a ello ya el ligamento peroneo astragalino posterior, ¿no?
Entonces, esta es la más frecuente y también, digamos, la más leve, a diferencia de el mecanismo de lesión por eversión, el cual va a afectar el complejo deltoideo, ¿no? Que ya va a ser los ligamentos que se encuentran en la cara interna del tobillo, como podemos observar aquí en esta imagen. Generalmente este tipo de lesión, que es por eversión, se asocia también a algunas fracturas, ¿no? Sobre todo de la parte más distal del peroneo. Otro tipo de mecanismo de lesión también sería las lesiones por rotación. Y esto es lo que va a provocar es un esguince alto de tobillo. Esta también es una de las más graves con el mecanismo previo que he mencionado. Y lo que va a afectar es la sindesmosis tibio-peronea, ¿no? Y de esta forma también va a haber una alteración de toda la mortaja tibio-peronea. Entonces, ya conociendo esto, vamos a hablar también de la clasificación del esguince. Este principalmente se va a clasificar según el grado de funcionalidad y también los síntomas que se presentan en cada uno de ellos. El grado 1 va a haber una distensión ligamentaria sin inestabilidad. Esto quiere decir que puede haber pequeño dolor, un pequeño edema, pero el paciente va a poder continuar con sus actividades normales, o sea, va a poder caminar sin dolor o con un poco dolor, ¿no? Y estas lesiones se pueden ver solamente al microscopio. El grado 2 va a ser una ruptura parcial con edema. Aquí ya va a empezar a existir esta cierta eh, eh, inestabilidad por parte de lo que nos refiere el paciente. Va a haber un mayor edema, un poco mayor, mayor dolor y puede presentarse también equimosis, ¿no? A diferencia del grado 3 que aquí ya va a haber una ruptura completa con una estabilidad totalmente evidente. Si en el grado 2 el paciente, digamos que podía caminar y pisaba, pero tenía mucho dolor, ya en el grado 3 ya va a ser imposible de que el paciente pueda incluso ponerse de pie o apoyar el pie, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas, pues se puede presentar lo que es dolor intenso, dependiendo también del grado de afectación que presente cada paciente. Va a haber edema periarticular, ¿no? Con un aumento de volumen y un aumento de perímetro de esta extremidad. También se va a presentar cierta deformidad y en algunos casos donde el dolor ya es muy intenso, también hay que sospechar de algún tipo de fractura o fisura, ¿no? Por otro lado, también la equimosis, que en casos ya más severos se puede llegar a extender hasta la cara lateral o la cara medial del pie. Siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre diagnósticos y estudios complementarios. Siguiente. Primero, para hacer una adecuada historia clínica, tenemos que hacer una buena anamnesis del paciente y lo principal es preguntar la fecha y también el mecanismo. Como hemos visto a lo largo de la exposición, tenemos que el mecanismo más común para los esguinces de tobillo es la inversión, que generalmente esta va a estar acompañada por una flexión plantar. Esta es la lesión más frecuente y el ligamento más lesionado tenemos como el tallo fibular anterior. En cuanto a un mecanismo de versión, vamos a sospechar de una lesión del ligamento deltoideo. Cuando el mecanismo es por una rotación externa o dorsiflexión, la posible lesión es una sindesmosis, que también se conoce como un esguince alto. Los síntomas asociados, como lo mencionó mi compañera, esto hay que tener en cuenta que debemos preguntarle al paciente cómo fue el dolor, cómo fue su inicio del dolor, la localización, con qué síntomas se acompañó, si es por hinchazón, hematomas o inestabilidad. También es fundamental evaluar si puede apoyar el peso sobre la pierna afectada inmediatamente después de la lesión y la incapacidad de que el paciente pueda apoyar la pierna afectada después de la lesión nos puede indicar un esguince más grave, una fractura o otra lesión estructural. También es importante saber los antecedentes del paciente, esto porque si el paciente ya ha tenido esguinces previos, aumenta el riesgo de que pueda presentar una inestabilidad crónica. Siguiente. Es importante también saber datos epidemiológicos. Tenemos de manera en la frecuencia que el esguince de tobillo es una lesión musculoesquelética más común del miembro inferior.
Este representa el 25% de las lesiones en deportistas. El ligamento más infectado, como ya lo hemos visto, es el talofibular anterior, que es el que proporciona resistencia a la tracción más débil del complejo lateral. Los esguinces graves, ¿cuáles son? Van a ser los sindesmóticos, que como lo mencioné, son los esguinces altos, y los mediales son menos frecuentes, pero más graves. Los sindesmóticos, la mayoría de estos casos puede requerir también cirugía. Siguiente. Después de hacer una adecuada historia clínica, una adecuada anamnesis, es importante hacer primero la inspección y posterior la palpación. En la inspección que vamos a ver una hinchazón localizada, que puede ser lateral. Si esta hinchazón es lateral, nos sugiere que el mecanismo haya sido por inversión, o difusa, que si la hinchazón que el paciente presenta es difusa, podemos sospechar de una fractura u un esguince alto. También es importante hacer una palpación sistemática. Podemos comenzar con los malleolos, la base del quinto metatarsiano, también el navicular y los ligamentos, ¿no? El ligamento talofibular anterior, el calcáneo fibular o el talofibular posterior. También el ligamento deltoideo y sínfisis tibio-peronea. Hay que tener en cuenta aquí también un dato extra, que el dolor en peroné proximal nos va a hacer sospechar de la fractura de Mason. Siguiente. En cuanto a los puntos óseos, como ya lo mencioné, podemos iniciar palpando suavemente los malleolos medial y lateral, la base del quinto metatarsiano y el hueso navicular. La sensibilidad que pueda tener el paciente al tacto en estas zonas nos puede indicar una fractura oculta, y también debería ser motivo de pedir pruebas de imagen de acuerdo con las normas de Ottawa para el tobillo, que también vamos a ver más adelante. También podemos palpar proximalmente a lo largo del peroné hasta la rodilla. La sensibilidad en el peroné proximal nos va a sugerir la posible fractura de Mason-Noob, que es una fractura espiral del peroné asociado con una rotura de la sindesmosis, como lo mencioné, de un esguince alto. Siguiente. Cuanto a la palpación, vamos a examinar los ligamentos laterales, el talofibular anterior, que este ligamento va a estar localizado en la cara anterior del peroné, el ligamento calcanefibular, que está justo debajo del peroné, el ligamento talofibular posterior, que va a estar localizado posteriormente. Esto lo vamos a evaluar si es que hay sensibilidad o espacios que indiquen una rotura. Por la vista medial, también podemos ver la localización del ligamento deltoideo. Vamos a palpar este ligamento para detectar también si el paciente presenta sensibilidad. Hay que tener en cuenta que la presencia de una marcada sensibilidad en el intervalo tibio-peroneo anterior inferior, justo por encima de la articulación del tobillo, nos va a hacer sospechar de una lesión sindesmótica que, como hemos visto, es una de las más graves y a veces requiere intervención quirúrgica. Siguiente. En cuanto a la movilidad y pruebas funcionales, tenemos que evaluar los rangos de movimiento y fuerza. Podemos evaluar los rangos de movimiento de manera activa o pasiva, fuerza de los peroneos y los tibiales posteriores. Los signos mecánicos que podemos encontrar van a ser bloqueos, chasquidos o crepitación. Estas características nos pueden llevar a considerar un fragmento osteocondral. También podemos evaluar el sistema neurovascular. Podemos revisar el pulso del paciente, la perfusión, la sensibilidad. También, si es que hay una deformidad o compromiso vascular, podemos sospechar ahí de una fractura o de una luxación. Siguiente. En cuanto a las pruebas especiales, tenemos la prueba de cajón anterior, que se realiza haciendo una tracción anterior del astrágalo. Una traslación excesiva nos va a señalar una laxitud o una rotura del ligamento talofibular anterior. En cuanto a la prueba talar tilt o de inclinación, también conocida así, es cuando hacemos una inversión del talón, cuando hay un aumento de 15 grados versus el lado contralateral, que sería el lado no patológico, nos puede señalar como una lesión de lo que es el ligamento calcáneo fibular o el ligamento talofibular anterior. El squeeze test, que es una compresión de la tibia peroné, y si es que hay dolor en sínfisis distal, sugiere la sindesmosis.
Y también otra prueba que se puede utilizar es de la rotación externa con estrés, que es un dolor anterolateral o ensanchamiento, que nos va a sugerir una lesión también sindesmótica. Y con estas pruebas también podemos valorar si es que pedimos imágenes o no. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la regla de Ottawa? La regla de Ottawa nos va a servir para saber nosotros cuándo pedir radiografía. Las reglas de Ottawa utilizan criterios. Nos mencionan que debemos solicitar radiografía solo si hay dolor en zona malleolar, más al menos uno de estos, que puede ser un dolor óseo, malleolo lateral o medial, una incapacidad para caminar 4 pasos, y también podemos solicitar la radiografía si es que hay dolor en medio pie o al menos uno de dolor en base del quinto metatarsiano, dolor en navicular o la incapacidad también para caminar. Las vistas que nos recomiendan para pedir las radiografías, la anteroposterior, la lateral, la mortaja también, y preferir con apoyo de peso si es que el paciente tolera la carga. Siguiente. Entonces, esta es otra imagen donde podemos ver las reglas de tobillo de Ottawa. En sí, las reglas de Ottawa lo dividen por zonas, ¿no? Ahí vemos la vista lateral y la vista medial. Entonces, como ya lo mencioné, si tenemos la vista lateral, solo se requiere pedir radiografía si es que el paciente presenta dolor en la zona malleolar, y cualquiera de los hallazgos como sensibilidad ósea en la zona 1 y 2. La zona 1 es la de peroné distal y la zona 2 que también es la peroné distal, pero la vista medial, tanto vista lateral como vista medial. La incapacidad también para soportar peso tanto inmediatamente como en el servicio de urgencias. Y la otra opción es pedir una placa, una radiografía control, si hay dolor en la zona media del pie y cualquiera de los hallazgos como sensibilidad ósea en las zonas 3 y 4. ¿Cuál es la zona 3? La base del quinto metatarsiano, y la zona 4 el navicular. Y también la incapacidad para soportar peso tanto inmediatamente como en urgencias. Siguiente. ¿Cuáles son las imágenes complementarias? Bueno, la resonancia magnética es una técnica de imagen que va a ser más sensible para evaluar las lesiones de los tejidos blandos. Aquí podemos incluir desgarros de ligamentos, lesiones sindesmóticas, defectos osteocondrales y afectación también de los tendones. ¿Cuándo pedir una resonancia magnética? Podemos pedirlo si el dolor persiste más de 6 semanas, también a pesar del tratamiento conservador adecuado, si es que el paciente no tiene una adecuada respuesta, o si sospechamos del esguince alto o lesión osteocondral. La ecografía también es un estudio bien utilizado, es una evaluación dinámica de ligamentos y tendones dependientes del operador. Y una tomografía, esta nos va a ayudar para valorar fracturas complejas u osteocondrales cuando la radiografía es inconcluyente. Siguiente. Entonces, para hacer un resumen de lo que hemos visto y lo que nos queda de manera fija es que el tipo de lesión nos va a ayudar a saber, o el mecanismo de lesión nos va a ayudar a saber la localización. Entonces, si hay una lesión lateral, va a haber una sensibilidad máxima en los ligamentos talofibular anterior y el ligamento calcáneo fibular. Va a estar acompañada de esta hinchazón lateral y una laxitud en las pruebas de inversión o cajón anterior. En cuanto a la lesión, si la lesión es medial, va a haber una sensibilidad en lo que es el ligamento deltoides, dolor en eversión con frecuencia asociada a fractura. Y si la lesión es sindesmótica, va a haber el dolor proximal al tobillo, compresión y rotación externa positivas y también dificultad para cargar. Posible inestabilidad que también va a requerir una estabilización. Siguiente. Ya, buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del tratamiento según grados y la rehabilitación por fases. Siguiente, por favor. Con lo que respecta a lo que es el tratamiento inicial en la etapa aguda, actualmente lo más recomendado es el Police, en el cual vamos a tener la P, que es de protección, en la cual se evita agravar la lesión con vendaje o con el uso de tobilleras,
que eso vamos a ver de que depende del grado del esguince. Lo vamos a ver más adelante. Luego, posteriormente, lo más importante actualmente, que es la carga óptima, en el cual se recomienda movilizar precozmente sin dolor excesivo, ya que se ha demostrado que favorece la cicatrización y la función. En esta parte de la etapa aguda también incluye lo que es el ICE de hielo, compresión y elevación. El ICE, básicamente para analgesia, no es imprescindible. La C de compresión para el control del edema y la E de elevación para disminuir lo que es la inflamación. También en esta etapa aguda se puede hacer el control del dolor con AINES o paracetamol. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, como les mencionaba, van a haber algunas variaciones de acuerdo a los grados de esguince, ¿no? En lo que es la protección, vamos a tener que en el grado 1 se va a utilizar lo que es el vendaje funcional o tobillera elástica. No se recomienda la inmovilización total. En el grado 2 ya se recomienda algo más como una tobillera semirrígida o una férula corta, pero no el yeso prolongado. Y en el grado 3 lo que es una férula o bota de yeso por 7 a 10 días. Es importante mencionar de que no se recomienda el uso de yeso más de 4 semanas, incluso en los esguinces más graves, ya que esta inmovilización prolongada puede causar debilidad y rigidez y esto va a empeorar los resultados a largo plazo. En cuanto a lo que es la parte de la carga óptima, vamos a tener de que se recomienda lo que era la carga precoz. Como ya habíamos visto, era lo más importante. En el grado 1, entre 24 a 48 horas, según la tolerancia del paciente, con apoyo parcial y progresar al apoyo completo. En el grado 2, entre las 48 a 72 horas, evitar siempre lo que es el reposo absoluto. Y en el grado 3 lo que es iniciar la carga progresiva tras la fase aguda, ¿no? No se recomienda en ninguna de las fases el reposo prolongado. En cuanto a lo que es el uso del hielo, la compresión y la elevación, vamos a tener de que el manejo es similar en los 3 grados de esguince. En cuanto al hielo, se recomienda de 10 a 15 minutos, 2 a 3 veces por día, solo para analgesia en la fase aguda, el vendaje compresivo y lo que es la elevación por encima del nivel del corazón, especialmente en las primeras 48 horas. Es igual para el grado 2 y el grado 3. Ahora, con respecto a lo que es la parte rehabilitadora, vamos a tener de que casi van a haber variaciones por grado. El grado 1 básicamente van a ser movilización activa, suave, de dorsi y plantiflexión, con ejercicios propositivos básicos. Ya en el grado 2 vamos a ver ya propiocepción un poco más avanzada, con BOSU, con apoyo unipodal, fortalecimiento de peroneos, movilidad progresiva. Y en el grado 3 se va a hacer énfasis en el trabajo intensivo de fuerza, propiocepción y el control neuromuscular. Siguiente, por favor. Entonces, en lo que es la fase aguda, que va a ir entre 1 a 5 días aproximadamente, vamos a tener lo que era lo que ya les había explicado, el POLARIS, el uso de ejercicios isométricos y los ejercicios de movimientos circulares, de flexión plantar, así como se pueden ver en la imagen, y de rango de movimiento pasivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Mantener la movilidad en esta etapa, prevenir la rigidez y estimular la circulación sanguínea sin causar mayor estrés. Siguiente, por favor. En la fase subaguda, aquí ya vamos a tener de que se va a hacer la carga progresiva completa. Se va a aplicar ya lo que es la ejercicios de propiocepción básica, como apoyo unipodal en superficies estables, movimientos lentos y controlados. Acá ya no solo van a ser ejercicios isométricos, sino también ejercicios isotónicos, y se van a realizar movimientos de flexoextensión, equilibrio en superficies estables, como ya les había mencionado, propiocepción básica, fortalecimiento inicial de peroneos y también de tibial anterior y posterior. Es muy importante el fortalecimiento de peroneos en los esguinces laterales, que son los más comunes, ¿no? Los más frecuentes. El objetivo va a ser mejorar la fuerza, la coordinación y la estabilidad del tobillo
y ya la introducción de ejercicios de carga parcial. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la rehabilitación activa, que va a ir entre 3 a 6 semanas, vamos a tener de que acá ya se va a aplicar la propiocepción avanzada, ¿no? Como en BOSU, en superficies inestables, la marcha, el trote, también realizar ya cambios de dirección, ejercicios de fortalecimiento progresivo de los músculos del tobillo con resistencias, ya se van a realizar saltos suaves y desplazamientos laterales. El objetivo en esta parte es la propiocepción y la preparación para actividades más intensas. Es importante mencionar de que la propiocepción y el equilibrio van a ser pilares en la recuperación y la prevención de caídas para justamente prevenir la que se vuelva a producir otro esguince. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la fase de retorno a las actividades o al deporte, vamos a tener de que aquí ya se puede realizar lo que es la pliometría con ejercicios de salto, ¿no? Entrenando la fuerza explosiva, usando, que va a usar tanto ejercicios de ciclos de estiramiento con acortamiento. Ahora, ejercicios específicos para las actividades cotidianas o deportivas en caso de que haya sido un paciente deportista. ¿Y cuál va a ser el objetivo? El objetivo ya es integrar al paciente, ¿no? A sus actividades diarias y deportivas y prevención de futuras lesiones. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a lo que es la parte de pronóstico, vamos a tener de que este pronóstico a corto plazo nos va a servir también para la reintegración al paciente si es un paciente que realiza deporte. Si es un esguince de grado 1, generalmente se van a recuperar en 1 o 2 semanas con iniciación temprana y la rehabilitación funcional. Si es un esguince de grado 2, va a requerir entre 3 y 6 semanas, siendo esencial acá la carga progresiva que ya se había mencionado y el entrenamiento de fuerza para poder restaurar la estabilidad. En cuanto a lo que es el esguince grado 3, vamos a tener de que aquí sí ya es más variable. Va a ser a menudo entre 6 a 12 semanas, pero en algunos casos va a requerir ya intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. Y hablando justamente de el requerimiento de intervención quirúrgica, hay 4 criterios que son los más importantes de por qué se tendría que realizar una intervención quirúrgica en pacientes que han tenido un esguince de tobillo, ¿no? Y el más común es que haya una inestabilidad persistente, ¿no? Del ligamento lateral tras esguinces repetitivos. También puede ser porque ha afectado la sindesmosis, que como ya habíamos visto son lesiones más raras, y también que se produzca pues la separación de la tibia y peroné distales y que estas sean visibles en la imagen, ¿no? Que todo eso se va a relacionar con lo que es los criterios de Ottawa. Ahora, que sean fracturas o lesiones osteocondrales asociadas y también sean pacientes de repente atletas o personas con trabajos de alta exigencia que se pueda considerar la cirugía para que estos puedan retornar más pronto a sus actividades normales. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, finalmente, quería recalcar que la inestabilidad crónica estaba entre las complicaciones más frecuentes de los esguinces de tobillo. Aquí el paciente va a sentir persistentemente que el tobillo cede, ¿no? Debido a una insuficiencia de los ligamentos, ¿no? O porque hubo una rehabilitación inadecuada. También van a ser frecuentes los esguinces recurrentes, como ya habíamos visto en la parte de la anamnesis. Si era un paciente que había tenido ya esguince previamente, pues era muy probable que nuevamente haya habido un esguince, ¿no? Entonces, puede existir una mayor susceptibilidad a sufrir esguinces en el futuro debido a un tratamiento inadecuado o una recuperación incompleta, ¿no? Ya que a veces los pacientes no hacen caso al seguimiento. Y con respecto a lo que es la osteoartritis, también es una complicación frecuente en la cual va a haber una degeneración articular que puede desarrollarse, ya que al haber una inestabilidad ligamentaria, alteraciones biomecánicas o lesiones a nivel del cartílago. Siguiente. Eso sería todo de la exposición del diente de tobillo. Gracias. Muy bien, doctoritas.
A ver, a ver, a ver. A ver, doctoritas, ustedes que han hecho la exposición, sí, en esa lámina sí la dejan ideal. A ver, la doctorita Stephanie Trujillo. Doctora, de Sí, todos los doctora, lo músculos escucho. que tiene que fortalecer, ¿qué músculo es el que tiene que fortalecer con énfasis después de un esguince de tobillo? Ya le he hecho su terapia, ha bajado el dolor, entonces usted ha empezado ya también el rango está completo, pero tiene que fortalecer la musculatura, ¿sí o no? Para dejar estable, como sus compañeras lo decían, que es importante preguntar si ha tenido esguinces a repetición, porque es así, no vale la pena solamente con calmarle el dolor, sino hay que fortalecer, ¿sí o no? ¿Qué músculo haría mayor énfasis después de un esguince de tobillo, doctorita? Los peroneos, doctora. Muy Peroneo largo. bien, muy bien. Y un esguince el más frecuente, ¿no? El ligamento peroneo astragaliano anterior, lo que vamos a Ujú. hablar son los peroneos. Ese es el que más tiene que fortalecer. Muy bien. A ver, ahora otra cosa importante que tienen que saber. Ya, a ver, doctorita Arlene Nicole Rodríguez. Doctorita Sí, doctora. Arlene, ¿con qué tipo de fractura va a acompañarse esguince de tobillo? Se asocia más con esguince de tobillo. Que su compañera lo ha dicho, solamente para precisar. Bueno, hay una fractura de Maisonneuve ¿Mm? que es una fractura en espiral a nivel proximal del peroneo que se acompaña con el esguince alto principalmente, ¿no? Y el del complejo deltoideo. Ya. Pero de los más frecuentes, doctorita, el esguince que es el lado externo, que es a nivel del ligamento peroneo astragalino anterior, ¿con qué fractura, de qué hueso se asocia? O hay mayor Ah, frecuencia. la parte distal del peroneo. Puede ser, pero no vemos con mucha frecuencia, doctorita. Más vemos fractura del quinto metatarsiano. Siempre que tenga un esguince, traten de descartar fractura del quinto metatarsiano. ¿Ok? Va con fuerza, porque se lesiona se fractura el quinto metatarsiano. ¿Mm? A ver, ¿qué otra pregunta? Mm, doctorita Beatriz Castillo, ¿qué músculo, qué tendón fortalece después que un paciente tiene 15 de tobillo pero tiene pie plano? Ya, en pie plano se tendría que fortalecer el tibial posterior, ¿no? Que es Muy el... bien, doctorita, es el que más va a fortalecer, ¿sí o no? Entonces, cuando ustedes se evalúen un tobillo, no solamente vean dónde está el edema, identifiquen el ligamento peroneo astraliano anterior, sino como médicos de rehabilitador tienen que evaluar todo, ¿sí o no? Si el pie está supinado, pronado. Hay muchos pacientes que tienen el pie supinado y con frecuencia hacen esguince, que constantemente están por ese tipo de marchas que le dan más trabajo a la parte externa, ¿no? Entonces lo ideal es colocar ahí una cuñita para que esté más alineado el eje del tobillo. ¿Mm? ¿Qué otra cosa más tienen que saber en el esguince de tobillo? A ver, doctorita Erika Becerra, en un esguince de tercer grado, ¿lo rehabilita o lo manda a cirugía? Bueno, el tercer grado ya es una lesión más severa. Lo Ujú, importante es evaluación primero ya por traumatología porque ya es rotura del ligamento, ¿no? Una rotura total. ujú. Muy bien. Por lo general, a nosotros nos llegan después que teníamos un esguince, ni siquiera sabemos si ha sido esguince uno, dos, tres, no sabemos. Entonces, si el paciente obviamente ya está haciendo la rehabilitación y persiste el dolor y no baja, entonces sí, va a ser bueno descartar, ¿sí o no? Ampliar estudios. ¿Ok? Muy bien. A ver aquí, ¿qué cosa más importante del esguince de tobillo? Más los peroneos, celeste, fractura frecuente. Básicamente eso. Ahora ustedes, ¿alguna pregunta, doctoras? ¿Doctores? Obviamente sus compañeras han presentado que primero se va a hacer, disminuir toda la inflamación, luego rango de movimiento, fortalecimiento,
y al final, ¿no? Que el paciente ya hace propiocepción, básicamente propiocepción, ¿no? Y antes de eso incluso reeducación de la marcha, y si la marcha está buena, reeducación de la marcha y control motor, ¿sí o no, doctores? Ya. ¿Alguna pregunta para el grupo, para mí, el resto de sus compañeros? ¿Ninguna? Ya, listo. Entonces, eso sería todo por hoy día, doctores. ¿Está bien? Sí, doctora, muchas gracias. Gracias, Ujú. doctora. Estamos atentos Gracias, para Ya, el doctora. día libre. doctores. Doctora, Gracias, Nos doctora. vemos en la próxima semana. Muy agradecidos, doctora. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, igual. Gracias, doctora. doctora. Buenas noches. Gracias. Chao.